La mañanera de Ángel de hoy viernes, último día de la semana, laboralmente hablando. Voy a comentar con usted lo que podría ser el resumen de esta semana. Y esto se debe esencialmente a los acontecimientos que se registraron y que tienen una gran importancia, y enseguida le diré por qué. Primero, esta actitud que fue más que evidente, no solo por parte del presidente, sino también por algunos funcionarios, y luego vamos a decir, el interés mediático que generó. Esto tiene que ver con el número de empleos formales que se crearon o que creó la economía el año que recién terminó. Un número muy bajo, lo cual ya se sabía, incluso aquí con usted había comentado la cantidad de 350,000 empleos y fueron 342,000. No tiene mucha ciencia hacer un pronóstico de esta naturaleza, tomando en cuenta que el crecimiento del Producto Interno Bruto, prácticamente todos los analistas coincidían en que iba a ser del 0% o un poco abajo. Las cifras, las preliminares, las conoceremos a finales de este mes, las dará a conocer el INEGI, y 20 o 22 días después sabremos las cifras definitivas, sujetas posteriormente a revisión, pero ese sería el calendario. Pero luego se vino un conjunto de opiniones, prácticamente todas las de parte de los funcionarios y del presidente, en relación con los contratos que tienen vencimiento el 31 de diciembre. Esta es una práctica que además la ley no la prohíbe, es decir, está permitido establecer o firmar contratos de un año de vigencia. Incluso hay áreas de algunos de los poderes de la Unión que tiene usted, en caso de trabajar ahí por honorarios o mediante el certificado fiscal digital por internet, el CFDI, donde tiene usted que firmar contratos cada 6 meses. De tal manera pues que este escándalo, estas declaraciones casi de sorpresa por parte del presidente y del director del Seguro Social no tienen razón de ser. El punto central no está ahí. Si usted revisa las cifras de empleos formales registrados en el Seguro Social en los últimos 15 años, usted va a encontrar exactamente la misma situación. Diciembre es el mes donde a veces se cancelan 250,000, 180,000, 300,000 empleos formales. Y de acuerdo con el comportamiento de la economía, se vuelve a contratar una gran parte de esos empleos que se perdieron por la vigencia de los contratos al 31 de diciembre. Lo extraordinario fue que el año que terminó, el primer año del gobierno de López, se cancelaron 382,000 empleos formales. Nivel jamás alcanzado, jamás visto desde que se tiene registro de este indicador en el Seguro Social, 1997. Eso es lo que les dolió. No otro de que si incurren en prácticas ilegales, eso es falso. No es una práctica ilegal firmar un contrato por 6 meses o un año o 3 meses. De tal manera pues que, repito, el escándalo fue por la baja creación de empleos formales en el primer año del presidente López. Y les dolió tanto, pero además más les va a doler cuando las cifras del INEGI se den a conocer del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esa práctica del mercado laboral? Simple y sencillamente que la clase política mexicana, específicamente los que fungen como legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, no se han atrevido desde hace muchos años, no nomás en esta legislatura que empezó el 1 de septiembre del año 2018, a reformar
o simplemente a actualizar de una manera seria y profunda la Ley Federal del Trabajo e incluso algunas partes del artículo 123. Lo que estamos viendo y estas declaraciones medio lacrimógenas por parte de López y de Zoé Robledo se debe a una situación que, como dije, existe hace muchos años. Una ley obsoleta que fue pensada, redactada y aprobada, y en algunos casos algunas reformas menores, para un país que ya no existe. La Ley Federal del Trabajo actual, con sus más de 1.300, casi 1.400 artículos, es un documento acedo, caduco, que no es el adecuado para un país con economía abierta e insertado activamente en la globalidad. De tal manera, pues, que si a alguien quiere echarle la culpa el presidente y Zoé Robledo, que se vayan a los legisladores, incluso él mismo, Zoé Robledo, ha sido legislador, que no se han atrevido a actualizar la Ley Federal del Trabajo. Y vayamos ahora a la otra parte. Una especie de madruguete en relación con una sacudida al Poder Judicial, y específicamente en la parte que trata la ley en contra del crimen o de los delitos que en México han elevándose particularmente los homicidios dolosos en los últimos años a niveles impensables todavía hace pocos años. Y una vez más estamos ante el mismo fenómeno, la misma situación que en el caso de la Ley Federal del Trabajo. No nos atrevemos a entender cuál es la realidad que enfrenta la sociedad mexicana frente a la delincuencia, y en un determinado momento soñamos con leyes ideales, con un exceso garantista que no se corresponde con la realidad, no solo de los criminales, sino de la visión y el ansia que tiene la sociedad mexicana de que se ponga un alto a esa violencia desatada sin control alguno. Son partes de la legislación, son leyes, códigos donde se plantean las figuras delictivas que no toman en cuenta una nueva realidad. El intento que se ha hecho con estas reformas constitucionales es que de repente se lanza una avalancha de críticas de académicos, de integrantes de ONGs o de organizaciones de la sociedad, de grupos de la sociedad, donde ponen el grito en el cielo porque algo que se logró, dicen, y el respeto, etcétera, etcétera. Sin embargo, sería interesante que expresaran su punto de vista las víctimas o quienes hoy padecen la presencia de grupos delincuenciales en amplias y vastas regiones del país. Es importante la opinión de especialistas, sin duda alguna. Es importante la visión de juristas, de abogados criminalistas, etc. Es obligada esa opinión. Pero ¿por qué no pensar en cuáles son las opiniones, cuál es la idea que tienen de lo que debería ser la ley esos cientos de miles o millones de mexicanos que desde hace ya no pocos años padecen ese flagelo de la violencia sin control y que las más de las veces cuenta con una impunidad total? Y aquí no solo me refiero a los que secuestran, extorsionan, cobran derecho de piso, trafican con estupefacientes. También me refiero a delincuentes como los que integran la CENTE, la CETEC, la sección 22, que un día sí y el otro también bloquean las vías del ferrocarril, secuestran camiones. Ahí hay un grupo delincuencial importante que realiza esta actividad, que toman casetas de peaje, los estudiantes normalistas de esta o de aquella normal. Es decir, ante esta reforma que se plantea, debe participar evidentemente el Poder Judicial y todos los que mencioné hace un momento, pero también las víctimas, también esos ciudadanos inermes ante los delincuentes. ¿Cuál es su opinión? ¿Les parece a ellos que tal o cual figura propuesta
es negativa totalmente, que se va a caer se va a acabar el mundo si eso se pone en una ley. Es decir, creo, al margen de lo que podamos pensar de esos borradores que se dieron a conocer de una manera un tanto subrepticia, pensar en las víctimas, pensar en aquellos ciudadanos inermes, que no tienen ejércitos de guaruras, que no tienen recursos para pagar el precio de una camioneta blindada, para el mexicano común y corriente, para el microempresario, el mediano empresario, para jóvenes empresarios que ponen un café, un pequeño restaurante. ¿Qué piensan ellos de esto que mereció un ruido mediático importante en esta semana? Esos dos asuntos, el de la parte de los empleos y esto de la parte judicial, en mucho se debe a la renuencia que tiene la clase política en actualizar buena parte del andamiaje jurídico que data en algunos casos, como sería la parte agraria, desde hace 100 años, desde la Constitución del 17. Valdría la pena, pues, que estas discusiones sirvieran para que por fin la clase política y los legisladores específicamente se dedicaran a actualizar una muy buena parte del andamiaje jurídico para ponerlo al día e impregnado de una visión de futuro. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera de Ángel y le recuerdo, habrá sabatina y también dominical. Muchas gracias.